Hola a todos, estamos hoy con una nueva clase de historia. Como dijimos en la última clase, hoy nos queda ver solamente la Revolución Americana. Es el último punto de la Europa del antiguo régimen y ya entraremos al segundo tema. Esta revolución es muy importante porque significa el nacimiento de una nación y esa nación es la primera gran potencia hoy en día y es el nacimiento de los Estados Unidos de América. Así que vamos a empezar a ver cómo comenzó el proceso de independencia de los Estados Unidos. La Revolución Americana es el proceso mediante el cual se produce la independencia de los Estados Unidos. Vamos a ponernos en contexto. Para ese entonces, que era el siglo XVIII, el Imperio Británico no había alcanzado su máximo auge, pero era un imperio que estaba en proceso de expansión, y varios territorios a nivel mundial pertenecían al Imperio Británico, entre ellos 13 colonias que se encontraban en la costa este de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y las personas que vivían en estas colonias, es decir, los colonos, estaban descontentos porque dichas colonias no tenían representación en el Parlamento inglés. Ya habíamos hablado que Inglaterra se destacaba por tener un parlamento, pero las colonias no estaban representadas en el Parlamento, mientras que los demás territorios que poseía Inglaterra sí estaban representados. Entonces estaban descontentos por ello, aparte que tenían que pagar muchos impuestos, más que todos los demás territorios, y asimismo les habían impuesto un monopolio comercial. ¿Qué acontece después? Resulta que las colonias americanas se encargaban del comercio del té, es decir, de comprar y vender té, y en 1773 los británicos deciden otorgar el monopolio de la venta del té a una compañía inglesa, de manera que solamente esta compañía inglesa podría vender el té. Y esto provoca un gran descontento entre los colonos, de manera que se produce una revuelta llamada la Revuelta del Té. Y los colonos de Boston, una de estas 13 colonias que hemos mencionado es Boston, lo que hacen en señal de protesta es que tiran varios cargamentos de té al mar, de manera que estos cargamentos no puedan ser aprovechados por los británicos ni por la compañía inglesa, y de esta manera también demostraban el descontento que ellos tenían respecto a tal decisión. Lo que sucede después es que el rey Jorge III, el rey de Inglaterra para ese entonces, envía las tropas inglesas a las colonias americanas, y ellos llevan a cabo duras represalias que provocan un descontento aún mayor entre los colonos. En 1775 se libran las primeras batallas entre los colonos americanos y las tropas inglesas. Los colonos se organizarían bajo las órdenes del comandante George Washington, y en 1776, solamente un año después, se declararía la independencia de los Estados Unidos. Tal declaración fue redactada por dos famosos personajes que son Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Pero pese a que ellos hacen tal declaración, el Imperio Británico está decidido en no reconocerlo. Entonces, lo que sucede es que se libran varias batallas durante años en las cuales los colonos contarían con el favor, con el apoyo de varias superpotencias como son Francia, Holanda y España. En 1781 se libra la batalla de Yorktown, una batalla muy importante ya que decidiría el balance de la guerra. Y tal conflicto fue ganado por los colonos americanos, de manera que la guerra se balanceó a favor de los colonos americanos. Y en 1783 los ingleses reconocerían la independencia de los Estados Unidos. En 1789 George Washington, quien comandó y lideró las tropas en contra de los británicos, sería nombrado el primer presidente de los Estados Unidos de América. En 1787, una vez los Estados Unidos ya son reconocidos a nivel internacional como una nueva nación, deciden elaborar la primera constitución escrita de la historia. Recordemos que los ingleses ya habían elaborado una declaración de derechos, pero no es lo mismo que una constitución, y en esta constitución se recogían principios tanto de la Revolución Inglesa como de la Ilustración, y aparte sería la primera constitución, el primer texto plenamente de carácter liberal, es decir, que defendía la libertad individual. Desde el punto de vista político, esta constitución recogía el principio de elección de cargos, es decir, el sufragio, además de asegurar y establecer la separación de poderes entre poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo.
Asimismo, establece una forma de gobierno republicano que hasta hoy en día perdura tal forma de gobierno con amplios poderes para el presidente y con una estructura federal para el nuevo estado. Esta constitución tardaría 4 años en elaborarse completamente, ya que hasta en 1791 se finaliza, recogiendo, aparte de los principios que hemos dicho, 10 enmiendas llamadas Cartas de Derecho, en las cuales se reconocen las libertades de los individuos. Por tanto, se comienza a elaborar en 1787 y se finaliza hasta 1791 con tal Carta de Derechos. La Carta de Derechos que completaba la Constitución americana recoge principios como la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de prensa y de reunión, así también como que una persona no puede ir a ocupar la propiedad de otra persona y que ninguna persona se podía ver privada de la vida, ni de la libertad, ni de la propiedad. Por tanto, vemos cómo los colonos americanos se vieron influenciados y se vieron impulsados por las ideas ilustradas que les llegaban de Europa y también por los anhelos de cambios económicos, políticos y sociales. Aparte de eso, también vemos cómo los principios de libertad e igualdad influenciaron mucho en ellos. Pero pese a todo esto, en el sistema político todo se organizaba de manera diferente, ya que no todo el mundo podía participar en él. Y vamos a ver cómo funciona el sistema político de los Estados Unidos. Mejor dicho, cómo funcionaba en ese entonces, ya que hoy en día el funcionamiento es diferente. Entre los no electores encontramos a las mujeres, a los pequeños propietarios blancos, a los no propietarios, a la población negra y la población india. Tal conflicto racial entre la población negra y la población blanca perduraría durante décadas, por no decir siglos. Después vemos entre los ciudadanos electores los propietarios blancos más ricos, los cuales eligen al Senado y a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes vota las leyes y el presupuesto, y el Senado y la Cámara de Representantes conforman el poder legislativo. Los ciudadanos electores también eligen a los grandes electores, los cuales eligen al presidente, que es elegido durante una legislatura de 4 años y conforma el poder ejecutivo. Y después vemos también cómo los ciudadanos electores eligen a los tribunales federales, los cuales después eligen la Corte Suprema, la cual está formada por 6 jueces vitalicios y que conforman el poder judicial. Y aquí vemos la relación entre el presidente y la Corte Suprema, en la cual el presidente nombra la Corte Suprema, mientras que la Corte Suprema controla al presidente. Hoy en día la Constitución es diferente. Como lo vemos ahora en pantalla, el poder legislativo lo conforma un Congreso, en el cual hay un Senado y una Cámara de Representantes. El poder ejecutivo lo conforma el presidente, en el poder ejecutivo, aparte del presidente, que es la cabeza de tal poder, nos encontramos al vicepresidente y al gabinete, que ayuda y que colabora con el presidente a ejercer tal función. Y después el Poder Judicial, que está conformado por una Corte Suprema y por otras Cortes federales. Por tanto, vemos que hoy en día no es así, ya que aparte los electores no solamente pueden votar los propietarios blancos más ricos, sino que ahora pueden votar todas las personas que sean americanas, que sean de los Estados Unidos, que posean dicha nacionalidad. Con la Revolución Americana finalizamos el tema 1. En las siguientes clases estaremos hablando sobre la nueva era industrial y sobre los movimientos liberales y nacionales. Espero que hayan aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo.